porque sí me parece muy ingenuo el que cuando hablamos del narcotráfico y de la asociación delictiva entre autoridades y criminales en México, inmediatamente se saque al tema y a la colación a López Obrador. Pues es que entregó el país, entregó el territorio a los criminales. Déjame terminar, porque tú tienes mucho esa obsesión, también tú, Leo. No es obsesión, y miren, es una no es una cuestión de un señor, no es una cuestión de un expresidente. Esta es una cuestión que lleva décadas. Esta es una cuestión en donde ningún gobierno, de ningún partido, ni Genaro García Luna, ni el PAN de Calderón, ni ninguno de los partidos que sí nos gustaban, por cierto, ninguno ha trazado la frontera correcta de dónde está la división entre autoridad y crimen. Así que déjense de frotar las manos de López Obrador, de hablar de ese señor. Sí, dejen de hablar de él, porque saben que el problema ni empezó ahí, ni terminó ahí. No, yo sí quería recordar que... Déjenme, por favor, terminar. Ustedes ya hablaron de López Obrador, déjenme, por favor, terminar. Con el pasado, y me dicen es que en el pasado era igual, pero acá lo que presumía López Obrador es que iban a ser diferentes, y acabaron siendo peores. Nada más. No lo superamos, porque mira dónde está el país. No es lo que se dio en el ahí. pasado. Perdón, no es lo que... Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Fuera máscaras para Leo Zuckerman y Raimundo Riva Palacios. Estos opositores vestidos de analistas, de periodistas, de críticos, simple y sencillamente hacen el ridículo. Vamos a ver cómo Viri Ríos le da a cada uno hasta para llevar. Ya basta que estos personajes que creen que tienen la verdad absoluta, aquí Viri Ríos le pone un alto, así, un alto, y los para en seco. Los dejó totalmente callados a estos personajes, analistas, críticos, vestidos de periodistas, pero son unos prianistas. Lo vemos y lo comentamos. Y tensiones internas. Bueno, yo creo que lo que pasó el fin de semana en Chihuahua es importante. La marcha, me parece fallida de parte de Morena en Chihuahua, pero pues no se compara en términos noticiosos, creo, con la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, un general en retiro, ¿no? El general Mérida, y el ex secretario de Finanzas también de ese estado, que por cierto no aparece por ningún lado. Eso es un dato también muy interesante. No aparece el registro que esté en ninguna cárcel. Exacto, no se sabe realmente dónde está, pero bueno, al parecer sí se entregó. Ni si se entregó. De hecho, cada minuto que pasa es... Así es. Bueno, parece que sí hay evidencia que estaba en Irlanda y de repente pues desapareció, ¿no? Periodística, pero no, no hay nada. Exacto, pero bueno, todos vamos a dejarlo en incógnita si efectivamente se entregó o no. El otro sí se entregó, ¿no? Y yo lo que quiero decir acá con respecto a esa noticia es que Estados Unidos tiene históricamente una manera de proceder jurídicamente en contra de organizaciones del crimen organizado. Sí. Y la doctrina es: tenemos que tener el testimonio, la información de insiders, es decir, de gente que estuvo dentro de esa organización, que estén dispuestos a proveernos información y testificar en contra de la gente que está en jerarquía mayor de esa organización. Yo comentaba, a mí cuando viví en Nueva York me tocó vivir cómo condenaron al jefe de la mafia de Nueva York, a John Gotti, nada menos y nada más, el jefe de la familia Gambino. ¿Cómo lo hicieron? A través de la información y el testimonio que le dio un personaje que se llamaba Salvatore Gravano, que le decían el Toro, ¿no? Que aceptó, fíjense nada más, el que había asesinado a 19 personas. Y a cambio le dieron 5 años de cárcel. ¿Por qué? Porque se cooperó y despepitó todo en contra de John Gotti, y gracias a ese testimonio pudieron condenar a John Gotti. Bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Está tratando de que estas personas empiecen a cooperar, a sacar la información para ir viendo hasta dónde llegaba la asociación delictuosa del gobierno, del Estado y quizás del gobierno federal con el cartel. Con los chapitos. Con el cartel de los chapitos. Ahí, esa discusión si pruebas sí o pruebas no me parece que ya quedó un poco rebasada. Después también, pues que se entregaran y que pareciera que los órganos de inteligencia del Estado mexicano no sabían nada de ello, pues deja ver que no hay mucho control de todo este proceso, es decir, no los deja bien parados. Después lo que veo es un discurso bastante contradictorio de la presidenta, porque de repente dice que la relación es excelente con Estados Unidos, pero después pareciera que estamos a punto de ser invadidos. Después dice que todo viene de una pequeña oficina, pero le dedica horas y horas a este tema. Dice que quien la debe la pague de alguna manera, pero al mismo tiempo su discurso parece estar protegiendo a Rocha Moya y sus coacusados.
Eso es absolutamente negativo, yo creo, para la presidenta. Por cierto, yo creo que parte de su discurso yo lo comparto totalmente. Cuando se ciña a hablar sobre que es un proceso de extradición, que faltan pruebas, que se van a pedir, que Estados Unidos no ha entregado a los otros, me parece que ese discurso está bien, pero lo empalma con otras cosas que lo hacen bastante contradictorio. Luego también lo que veo, pues es que en las redes tiene perdida el debate. A decir de ella misma, en los medios también, incluso plumas afines a ella, pues están en la idea que tuviera que proceder ya de alguna manera legalmente en este caso. Y lo que dejó ver Chihuahua es que también la plaza pública la tiene perdida, al menos en este caso. Entonces todos los vientos creo que van en contra, soplan en contra de la presidenta en este momento. El problema es que la soberanía en México está fragmentada. Hay literatura donde se habla de una soberanía dual. Denise escribió ahorita cuál es la soberanía dual. Los mercados, las obras, la suplantación del Estado, la doble tributación, la seguridad, la vigilancia, los mercados laborales, están metidos en absolutamente todo lo que son las industrias y todo lo que son las funciones del Estado mexicano. Entonces, en la debilidad del discurso está que la soberanía no es la soberanía del Estado mexicano. Es una parte de la soberanía, porque hay otra soberanía que es la que tiene el crimen organizado. Por eso, las críticas permanentes a López Obrador no tienen que ver con una obsesión, tienen que ver con la responsabilidad que se le está transfiriendo, habernos puesto en la situación en la que se encuentra la presidenta Sheinbaum. Correcto. A ver, yo quiero responder a eso porque sí me parece muy ingenuo el que cuando hablamos del narcotráfico y de la asociación delictiva entre autoridades y criminales en México, inmediatamente se saque al tema y a la colación a López Obrador. Pues es que entregó el país, entregó el territorio a los criminales. Déjame terminar, porque tú tienes mucho esa obsesión, también tú, Leo. No es obsesión, y miren, es una no es una cuestión de un señor, crítica. no es una cuestión de un expresidente. Esta es una cuestión que lleva décadas. Esta es una cuestión en donde ningún gobierno, de ningún partido, ni Genaro García Luna, ni el PAN de Calderón, ni ninguno de los partidos que sí nos gustaban, por cierto, ninguno ha trazado la frontera correcta de dónde está la división entre autoridad y crimen. Así que déjense de frotar las manos de López Obrador y de hablar de ese señor. Sí, dejen de hablar de él, porque saben que el problema ni empezó ahí, ni terminó ahí. No, yo sí quiero recordar que déjenme por favor terminar. Ustedes ya hablaron de López Obrador, déjenme por favor terminar. Ser diferente. Lo esencial aquí es, ¿quién se va a atrever a fijar la frontera en un lugar nuevo? Esa frontera no tiene que estar ni siquiera en el 100% de la pobreza, porque aquí pues nadie se chupa el dedo. La cuestión aquí es a dónde se va a mover esa frontera y cómo vamos a renegociar esas alianzas criminales para que las peores de ellas, no todas, pero sí las peores de ellas, sean sancionadas. Esa decisión histórica le va a tocar a la presidenta Sheinbaum. Muy bien, déjame interrumpirte ahí nada más porque creen ustedes reaccionar. No, yo primero no me froto las manos. Segundo, yo creo que el presidente López Obrador sí tiene una responsabilidad en esto. Y tres, recordar que él prometió que iba a ser diferente. Entonces, me vienen con el pasado y me dicen es que en el pasado era igual, pero acá lo que presumía López Obrador es que iban a ser diferentes. Y acabaron siendo peores. Nada más. No lo superamos, porque mira dónde está el país. No es lo que se dio en el ahí. pasado. Perdón, repito. No es lo que se dio en el pasado. Hubo absoluta laxitud, hubo errores, hubo corrupción, hubo muchas cosas. Pero lo que vivimos en el sexenio pasado fue otra cosa. De hecho, aquí estamos reconociendo que Rocha Moya, pues probablemente sí es responsable de lo que le están acusando. Es todo un Estado. Ya ni siquiera nos vamos a territorios, es todo un Estado. Y ese Estado, ese gobernador, fue protegido sistemáticamente por el presidente López Obrador. Entonces, cuando hablamos de pérdida de territorio, de cesión de territorio, pues ahí está Sinaloa, como el ejemplo del sexenio. Yo quiero nada más decir que a mí me parece que efectivamente no es de ahora, no es del sexenio de López Obrador. Tenemos la experiencia de lo que fue el Tamaulipas del PRI, en donde se sucedieron gobernadores y obviamente no era el gobernador en su calidad de personal. Creo que esto ha sido increchendo. Es decir, que la penetración del crimen organizado empezó primero atemorizando, después empezó pidiendo lugares en los municipios. Por favor, los caballeros templarios en Michoacán. Es decir, esto no es nuevo. Sí creo que llegó el momento en que se tiene que poner una línea, porque en ese crecimiento paulatino a lo largo de, yo diría que los primeros síntomas muy claros que vimos fue en la época de Vicente Fox. Creo que este crecimiento ha desbordado a cosas cada vez más graves y creo que tiene que ver, por ejemplo, con la democracia mexicana, tiene que ver con la presencia en las elecciones, con la presencia descarada de hombres armados, por ejemplo, en Michoacán, en fin, pero sí pienso, igual que Viri, que lo que toca es quién va a poner esa línea y sí creo que le está tocando a la presidenta, le guste o no, etcétera, pero le está tocando la tarea, la horrible, ardua, hasta peligrosa tarea, de tener que poner esa línea porque ya no es posible
continuar así, todo está en juego, la democracia, la soberanía, nuestra integridad territorial, o sea, son una cantidad de cosas. Entonces, creo que esto se juntó y llegó a un estallido ahorita, pero efectivamente sí creo que simplemente plantearlo como una persona, lo que le da eso, no quito un pedazo de la responsabilidad del expresidente, pero concentrarlo en eso me parece que imposibilita un debate de otra naturaleza, Un debate porque serio. lo politiza en un contexto de enorme polarización Lo partidiza. que no nos va a ayudar en absolutamente estoy de nada. acuerdo. Bueno, está bien, pues no estés de acuerdo, yo puedo Digo, decirlo y cuando tú quieras me dices que no estás de porque acuerdo. llegamos a esta, Pero llegamos quiero a nada esta más- situación. Sí, es que nada más quería yo terminar diciendo, eso es lo que destruye la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado que nos permitan superar una situación como esta. Así es. Yo nada más decir, llegamos a esta situación porque alguien fue responsable de eso y creo que se tiene que hacer responsable de eso. Porque si seguimos viendo, haciéndonos ciegos de lo que pasó y decir, bueno, borrón y cuenta nueva y hacia adelante, Yo no dije borrón y cuenta pues lo nueva. que nos vamos a dar cuenta es que la presidenta no lo está haciendo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? No, pues y es yo otro creo que tema, tiene ¿no? que ver... Es otro tema, ¿no? No, bueno, ¿Va a es que regresar? tú dices, ya le llegó a esta presidenta, y yo estoy de acuerdo, ya le llegó a esta presidenta. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo está haciendo? Y no lo está haciendo porque tiene las manos atrapadas en el pasado. Porque es miembro de un movimiento que fundó un señor que es el responsable de esto. No el único, yo ahí sí coincido con Viridiana, pero en todo caso, bueno, el tiempo me presiona. Ahí lo tienen, amigos. De verdad, estos personajes ridículos creen que somos tontos. Buscan imponer sus mentiras y línea editorial. Que no se les olvide los nexos comprobados de los Salinas, de Felipe Calderón, de García Luna y demás impresentables. Efectivamente, quieren lavarse las manos hasta ellos mismos que nunca dijeron que vaya mal el país en los tiempos del PRIAN. Nunca dijeron nada, siempre calladitos. Obvio que estaban alimentados por el chayote, según palabras así señalándolo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que solo se acuerdan de lo anterior, extrañando el chayote. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. Gracias, muchas gracias por su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis, nos vemos pronto. Adiós.